Esta es la última parte de Pokégon, la leyenda renace. Disfrútenla. Lo que comúnmente se conoce como Mewtwo parecía basarse en la suposición incorrecta de que las imágenes de la armadura de Mewtwo en el episodio 63 era una evolución llamada Mewtwo. Estos rumores comenzaron antes del estreno de la primera película o antes del anuncio de la misma, incluso en Estados Unidos. Además que en internet en ese tiempo se publicaban en páginas estadounidenses imágenes de este Mewtwo desde las webs japonesas sin ningún contexto. Teniendo esto en cuenta, es fácil ver cómo la imaginación de alguien podría volverse salvaje y violenta. Sin embargo, incluso después del lanzamiento de la primera película, la idea de que hay una evolución de Mewtwo seguía siendo fuerte. Los aficionados que habían visto la película se apresuraron a señalar que el Mewtwo blindado era el mismo Pokémon, pero también hubo gente que optó por utilizar el nombre para referirse a la versión blindada, incluso cuando sabían muy bien que era el mismo Pokémon. Algo que continúa hasta nuestros días. Dejando todo esto a un lado, los trucos circulaban cada vez más y Mewtwo se mencionaba mucho más. Una de las razones probablemente es que las imágenes reales empezaron a circular menos que la idea de la existencia de Mewtwo, independientemente de lo que parecía. También fue mucho más rápido y más fácil su propagación con simplemente copiar y pegar los trucos, como se evidencia por la falta de espacio en muchos de ellos. En resumen, el nombre se asoció sobre todo con la armadura que Mewtwo usaba en el episodio 63, pero no siempre fue así. Junto a Pikachu y Togepi, fue uno de los primeros Pokégots en ser ampliamente rumoreado y se cree que es uno de los más importantes. La razón detrás de esto se debe a que, de manera similar a Pikachu y Togepi, Ho-Oh fue inspirado por un Pokémon real, en este caso, Ho-Oh, que apareció en una fuente oficial. Ho-Oh fue visto por primera vez como un pájaro de oro no identificado volando hacia un arco iris al final del primer episodio del anime. Dado que no se proporcionó el nombre, los fans comenzaron a referirse a él como pájaro del arco iris o pájaro de oro, aunque por parte de algunas personas se creía que era Missing No. No fue hasta mucho más tarde, cuando haya más información sobre las versiones oro y plata, que el Pokémon tomó el nombre no traducido de la versión japonesa, Ho-Oh. A pesar de ser el primer Pokémon de las versiones oro y plata que fue visto por el público estadounidense, Ho-Oh no se convertiría en un Pokégod en la opinión pública hasta un poco más tarde. Esto se debe a la fecha de estreno del anime en los Estados Unidos, que fue tan solo 7 días antes de que los juegos fueran puestos en libertad. Los que habían jugado rojo o azul aún no habrían sido capaces de avanzar suficiente en el juego para ver realmente que el Pokémon no estaba. Este corto tiempo resultó una sorpresa para los fans, ya que creían que era solo otro Pokémon que se encontrarían más tarde. Sin embargo, el paso del tiempo siguió y los juegos fueron jugados y la gente comenzó a darse cuenta de que el pájaro de oro no aparecía en realidad en los juegos. La atención volvió a este Pokémon misterioso como muchos, por lo que la gente comenzó a preguntarse qué era exactamente y dónde podían obtenerlo. Como las versiones oro y plata aún no eran lo suficientemente publicitados como para ser ampliamente conocidos, mucha gente no podía comprender que Ho-Oh y otros Pokémon de reciente introducción se encontraban en las secuelas en vez de estar en rojo y azul. Después de todo, los estadounidenses apenas habían conocido los juegos, por lo que no tenían ninguna razón para esperar secuelas. En reacción a esto, los jugadores simplemente asumían que Ho-Oh estaba escondido en algún lugar de los juegos y solo lo necesitaban encontrar. Como Ho-Oh no parecía estar en ningún lado del videojuego, y sin información oficial sobre lo que era, la gente comenzó a desarrollar teorías para intentar explicar qué tipo de Pokémon era. El más popular de estas teorías es que Ho-Oh era una especie de cuarta ave legendaria junto a Articuno, Zapdos y Moltres. El rumor de cuarta ave legendaria, aspecto dorado con rojo, ha llevado a muchos a creer que se trataba de una evolución de Moltres. Sin embargo, esta conexión con Moltres no estaba muy extendida.
Aparte de su condición como cuarta ave legendaria, había una creencia común de otros rumores asociados. En muchas referencias a los Pokémon, la gente ofrece la posibilidad de que Ou se pueda encontrar en la versión verde de los juegos de Pokémon. La versión de Pokémon verde ya se habían rumoreado todos sus secretos al margen de la versión americana, así como Ho-Oh. Esta idea también es impulsada como una de las muchas respuestas de cómo era que Ho-Oh no se encontraba en rojo y azul. Aunque Oro y Plata fueron más allá del continente asiático y eran desconocidos en ese momento, la versión verde ya se había convertido en el tercer juego perdido de la saga. Esto fue antes de Pokémon Amarillo, por lo que era perfectamente razonable pensar que en ese juego se encontraría Ho-Oh. También tiene su cierta lógica, ya que no importaba mucho que un Pokémon estuviera en la versión japonesa y no estuviera en la americana. Esto tendría lógica al ver que el anime primero se sacó en Oriente, además de que la transferencia de datos entre una versión americana y una japonesa no era posible, dando como resultado una corrupción de datos por el conjunto de caracteres diferentes. Conforme pasó el tiempo, las nuevas imágenes de Ho-Oh comenzaron a ser vistos. Durante mucho tiempo la única visualización que tenían del Pokémon era la de su breve aparición en el anime, que solo fue visto una vez por la mayoría de la gente en general. Fue entonces cuando la gente finalmente pudo poner una imagen del Pokémon que se había especulado mucho. Toda la información de Ho-Oh que iba a estar en cualquier sitio de fans iba a tener una de dos imágenes: la infli, en vuelo, como se ve la imagen a la izquierda, o la obra de arte oficial como hemos visto anteriormente. La primera imagen, de Ho-Oh volando, es de dudosa procedencia. La coloración sugiere que puede haber sido fanwork, o un trabajo de recoloreo de algo oficial. Esta imagen oficial de Ho-Oh de 1999 se le parece mucho, pero no podemos sacar conclusiones. Fue menos extensa que la otra imagen, aunque ciertamente podría ser visto en una búsqueda casual. La otra obra de arte oficial, era sobre todo una imagen tomada de su impresión en la revista Nintendo Power. Mientras que sus otros posibles orígenes, la imagen podría haber sido tomada de la página web Pokémon.com o algún sitio japonés. Muchos casos de la imagen incluyen una marca de Nintendo o cualquier otra información que indica su procedencia. Por lo menos, la imagen fue tomada del sitio web de Nintendo Power. Al final, la posición de Ho-Oh como el Pokégod WoW es una de las historias más ricas. A pesar de que no tiene trucos como muchos o la popularidad como algunos de los otros Pokégods, tenían una mitología que rivalizaba incluso las de Mew y Pikachu. Ho-Oh fue el primer nuevo Pokémon que mucha gente vio. Se conocía y se rumoreaba incluso antes de Mew. Su condición como el primer nuevo Pokémon es a menudo pasada por alto por la gente de hoy, con muchos de ellos que no se dan cuenta de que ayudó a fomentar el fenómeno Pokégod casi tanto como Mew. Ambos contribuyeron a crear la sensación de misterio y de algo oculto que hizo tan popular a Pokémon. Debido a esto, es justo decir que Ho-Oh es uno de los Pokémon más importantes de la era de rojo y azul, ya sea relacionados con el fenómeno Pokégod o la propia franquicia. Era un Pokégod con muy pocas referencias. Tenía un truco principal, que generalmente se encontraba enterrado en una de las listas principales de Pokégods que casi todos los sitios que ofrecían información sobre los Pokégods tenían. Era solo un truco de muchos, copiado y pegado, palabra por palabra, párrafo obsceno por párrafo obsceno, junto con el resto de la lista y muy fácil de olvidar en comparación con los trucos de Game Shark, que prometían más que los trucos de Pokégods. De hecho, lo más probable es que Bruno no se convirtió en un Pokégod aparentemente fabricado, si no hubiera sido por una sola cosa. En los últimos días del fenómeno, los trucos se actualizaban para ofrecer una mejor perspectiva de los mismos, cambiando cosas como el nombre del Pokégod. ¿Y cuál era el nombre correcto de este? Burm, por supuesto. Aunque el nombre puede no significar mucho para un fan de Pokémon de hoy en día, era en ese momento el único nombre disponible cuando publicaron oficialmente la obra de arte de Snowbull, que en ese momento se le llamaba Burm. Al parecer, Burm es la traducción del nombre japonés del Pokémon Snowbull, que había sido de alguna manera corrompido en Burm, que luego se corrompió de una manera tan inexplicable que el nombre terminó siendo Bruno, y a partir del nombre de Bruno desarrolló un truco que se coló por debajo del radar. Antes de continuar, debemos echar un vistazo en el truco real para la obtención de Bruno.
Así es como es, como unos ligeros cambios para entender algunas cosas. Bruno, este es un raro. Ir a la mazmorra rara y usar surf alrededor de la derecha. Utilizar el busca objetos y te indica que hay un objeto oculto cerca. Búscalo, pulsa A, y te encuentras con una nota en una botella, aunque solo dice que encontraste una botella. Llévasela al profesor Oak y él leerá la nota por ti. Dice algo así como la mazmorra rara tiene muchos secretos, pero no los ha encontrado a todos hasta que vea a un perro. Luego regresa a la mazmorra rara con 5 Pokéballs. No importa cuáles, solo 5. Ir al lugar donde estaba Mewtwo hoy estará una roca. Usa fuerza para moverla en él y una escalera aparecerá. Una vez que bajes allí verás 6 plataformas con un Pokémon en cada una, uno de ellos es Bruno. Su posición es siempre diferente, y si usted no lo encuentra en el primer intento todos desaparecerán. Pero usted puede subir y volver a bajar para darle otra oportunidad. El aspecto más notable de este truco es la mención de un perro. Teniendo en cuenta que Snubbull se basa en un bulldog y fácilmente se asemeja a un perro, este es nuestro primer indicio de que Bruno era Snubbull todo el tiempo. Las correcciones y actualizaciones posteriores del nombre de este Pokébot solo lo confirma. Cambiando de tema, existen otros indicios de la conexión entre Bruno y Snubbull que se pueden encontrar. Mientras que el truco anterior era el método más ampliamente visto para la obtención de un Snubbull, sí existen varios trucos de otros que son más oscuros. La mayoría de ellos solo se encuentran en un solo sitio o en el mejor de unos pocos. Si bien las variaciones y alternativas de un truco principal para obtener un Pokégod en particular eran comunes, la galería de trucos para la obtención de Snubbull era notablemente diferente. Esta información se puede deducir debido a que casi cada truco utiliza un nombre diferente para Snubbull, revelando que el nombre del Pokégod estaba siendo actualizado y adaptado a un nuevo truco con cada nueva actualización de los Pokémon reales. Aparte del truco principal, existían 2 otros trucos para la obtención de Snubbull utilizando el nombre de Bruno. Uno ofreció un número de Pokédex 635, mientras que el otro simplemente sugería que se podría obtener un Snubbull evolucionando de un Growlithe con una piedra de agua. ¿Qué truco de Bruno existían antes que los demás? Es imposible de decir, a pesar de la variación de Growlithe. Otro truco de Snubbull era un método complicado de la negociación entre una versión de Pokémon amarillo japonés y una versión americana de Pokémon azul que daría lugar a un fallo en el juego dando como resultado un PUR. Debido al nombre, es probable que este era el siguiente truco en la serie. Por último, lo que parece ser el truco final para la obtención de un Snubbull usó el nombre oficial inglés, aunque mal escrito. Snubbull se puede obtener a través del mismo truco para la obtención de un Gobritrog, de hecho, los 2 trucos son uno en el mismo, con las únicas diferencias son el nombre de Snubbull cambiado con Gobritrog y agregó un poco más de texto. Se desconoce por qué un truco aleatorio fue escogido y modificado de esta manera, cuando tendría mucho más sentido simplemente modificar el que ya existe de Bruno, pero la presencia del nombre oficial de inglés aunque mal escrito sugiere que fue una adición bastante tarde a la gran cantidad de códigos que se encontraban en internet. En una nota final, algunos detalles del truco de Bruno quizás por coincidencia se parecen al acontecimiento real de los 3 perros legendarios encontrados en las versiones oro y plata, donde el jugador cae en un nivel inferior, donde las bestias viven en una plataforma y al acercarse huyen, si se acercó demasiado. Curiosamente, se les llama perros legendarios. Si bien esto puede ser una coincidencia, la proximidad de los juegos oro y plata puede sugerir otra, la corrupción de la información oficial japonesa. En este caso, alguien pudo haber jugado el juego japonés y adaptado el caso a los populares rumores Pokégod que todavía estaban en pleno apogeo en los Estados Unidos, donde los juegos oro y plata eran todavía muy desconocidos. Bueno, esto ha sido todo lo que he podido contar, pero llegó la hora de que tú y yo hablemos seriamente. Sé que hay muchas personas que aunque se hayan visto los 4 videos de este tema, todavía tienen dudas, así que las voy a despejar. ¿Recuerdas esos días en la escuela donde tú y tus amigos jugaban Pokémon e intercambiaban Pokémons? Seguro que recuerdas a más de uno que te contó sobre un Pokémon raro y poderoso que se podía conseguir haciendo esto y aquello. Esos son los Pokégod, los Pokémons por los que te pasabas horas y horas jugando solo para conseguirlos, esos Pokémons que tus amigos siempre te rumoreaban y te decían que un amigo los tenía, esas leyendas y esos mitos que en realidad nunca fueron contados. Los Pokégod siempre representan a ese Pokémon imposible de conseguir, como lo era Mew, o Pikachu, o cualquier otro.
Hoy en día, simplemente todos los fans utilizan el maldito término Fakemon para este tipo de criaturas, sin ni siquiera preocuparse, sin ver la historia que tenían detrás, sin ver el verdadero sentimiento de misterio y de algo oculto que hizo tan popular a Pokémon. Relegada a la simple explicación de que eran falsos. Si todo fuera tan falso, no me hubiera dado el material necesario como para hacer 4 videos consecutivos del tema. Ya saben quiénes, que enterraron este tema bajo ese nombre tan cutre como son los Fakemons, fueron los mismos fans que se negaron a creer en ello, que no veían que en realidad que de este tema hay mucho más que aprender sobre lo que hizo tan grande a Pokémon de lo que una simple y sencilla explicación puede enseñarnos. El fenómeno Pokédot no está programado ni limitado a una simple explicación, es algo mucho más grande, algo que forma parte de la historia, algo de lo que, si nos ponemos a investigar, nos hace ver una historia que los fans hicieron nacer, vieron crecer y a la final vieron morir en el 2000. Es grandioso ver cómo la especulación y el misterio en esa época llegaba a ser tan grande que era claramente una influencia significativa en la gente. Hoy en día, solo tenemos ese sentimiento de misterio y especulación más o menos cuando creemos que van a sacar un nuevo juego. Claramente los fans hoy en día recuerdan una pequeña parte de eso con la palabra Fakemon, pero si nos ponemos a pulir ese nombre hasta hacerlo brillar, vemos que no dice Fakemon, dice Pokédot, la leyenda renace. Lo admito. Lo eché a perder esta vez. Hacer un video normal no me tarda tanto tiempo, como máximo, 2 semanas. El problema con estas 4 partes, es que todo el contenido de los videos vienen de la página Rage Candy Bar, que con su proyecto Project Pokédot, me ha ayudado a hacer estos videos. Sin embargo, la página está en inglés, por lo que al traducirlo quedan demasiadas palabras fuera de lugar y no se entiende nada. No era el desarrollo de un video cualquiera, sino un trabajo de traducción. No era nada fácil. Traduce todo el contenido, luego intenta corregirlo de forma que se entienda. Luego dime si ha sido fácil. Hay incluso artículos y partes que terminan sin pies ni cabeza, y a veces, sin cuerpo. Y, lo lamento bastante si este vídeo no era lo que esperabas. Es normal que con el tiempo la gente se vuelva más exigente, y algunos me han amenazado con eliminar su suscripción. Y realmente algunos documentos de texto han sido demasiado largos, algunos se extienden hasta 8 minutos. Cuando dije en diciembre de 2011 que todo me llevaría una semana me equivoqué rotundamente. Eso fue mientras hacía la parte de Mewtwo, pero cuando vino la de Jojo el proyecto se vino abajo. Se extendió el doble cuando vino la de Bruno. Toda una pesadilla, la verdad. Tengo que decir lo siento, y a los que quitaron su suscripción no les voy a pedir que vuelvan. Si ustedes quieren suscribirse, háganlo. En compensación por mis errores, les digo que voy a continuar haciendo la saga de mitos y leyendas en los videojuegos. Fue el tema de los Pokédot lo que hizo que yo la volviera a hacer desde la parte 7 a la 12, y ahora, va a ser de la 12 hasta el infinito. De hecho ya tengo 3 proyectos que quiero empezar a hacer. Y ahora, también quiero hacer la saga de los bugs y glitches en los videojuegos. Tal vez exista incluso la posibilidad de hacer una saga de curiosidades en los videojuegos donde se tengan las más raras. Nadie dice que va a ser fácil, pero para eso tengo, a mis suscriptores y a mis amigos, que me impulsan a hacer todo esto. Gracias.